Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda el santísimo nombre de Jesús, palabra que tiene su origen hebreo por Yeshua, que significa Dios salva. A propósito del nombre de Jesús, San Bernardino de Siena afirma: «Este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas, donado al llegar la plenitud de la gracia». Pero más allá de este nombre santísimo, Jesús, que significa Dios Salvador, hablemos a partir del Evangelio de hoy de Juan el Bautista, aquel que anuncia a Jesús y que lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le compara con la figura de un sencillo animal indefenso, inocente y limpio, porque Jesús es el hombre indefenso, inocente y limpio, que desde su sacrificio en la cruz, como el sacrificio de los corderos en los rituales judíos, es capaz ya no de limpiar exteriormente, sino de purificar del pecado que hay en el corazón humano. Jesús es la nueva Pascua, Jesús es el nuevo Cordero, Jesús es la nueva y definitiva ofrenda presentada a Dios para expiar el mal, las limitaciones, la oscuridad, el pecado que hay en el corazón humano. De alguna forma, los evangelios de estos días nos preparan no solamente para la fiesta de la Epifanía del Señor, sino y sobre todo para la gran fiesta del bautismo del Señor, con el que se cerrará próximamente este ciclo de la Navidad. Hoy reconocemos que el bautismo es quizás el sacramento más desconocido por nosotros, olvidando que es el más importante entre los 7 sacramentos entregados por Dios a la humanidad a través de la Iglesia. Y es el sacramento más importante porque por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Entramos en la gran familia de la fe, pertenecemos a la comunidad de los creyentes, la Iglesia. Somos liberados del pecado de origen o pecado original, expresión acuñada hace muchos siglos por el gran padre San Agustín. Hoy reconocemos que quizás nuestro bautismo se ha quedado en rito social, en culto vacío, en tradición de generación en generación que no asumimos existencialmente. Solo por el bautismo se comunica toda la fuerza de la vida divina a nuestro ser. Por el bautismo nosotros verdaderamente somos partícipes de la herencia de la salvación obrada en Jesucristo y que todos vamos a recibir en la vida eterna en el cielo. Hoy reconoce y agradece el día de tu bautismo. Hoy pídele al Señor ser consecuente, coherente con esa promesa de adherirte a la fe en Jesucristo y de renunciar al maligno, a sus obras y seducciones que hiciste tú o que hicieron tus padrinos y padres en tu nombre el día de tu bautismo. El nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, según nos dice el libro del Éxodo, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad,
nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo. Jesús significa Dios salva. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir el nombre de Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado, y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él. Esta invocación de fe, bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas, tanto en el mundo oriental como en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del Monte Athos, es la invocación: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Y es que la manera de un mantra en la espiritualidad oriental o de una ejaculatoria repetitiva en la piedad cristiana, cuando nosotros, siguiendo estos místicos del Sinaí, de Siria y del Monte Athos, cuando dicen Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, estamos invocando ese Yeshua o Yeshua, dicen otros, Dios Salvador, y es una palabra que tiene poder sobre nuestras vidas. En el fondo se conjuga el himno cristológico que nos trae la carta de Filipenses en el capítulo 2 con la petición del publicano y el mendigo ciego: ten compasión, ten piedad de mí. Mediante ella el corazón está como en armonía, en concordancia, y de alguna manera la miseria que hay en el hombre se une con la misericordia de su Salvador. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo para una oración continua. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, como nos dirá Mateo 6:7, que no es el que me diga muchas veces Señor, Señor, sino pocas palabras, pero con toda la fuerza del corazón. Y dicha así, va a permitir que se conserve esa palabra y que fructifique en nosotros desde que haya perseverancia. Es posible en todo tiempo, porque no necesita que uno tenga una desocupación especial. Puede estar uno ocupado y siempre habrá esa posibilidad de uno decir: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros pecadores, o ten piedad de nosotros pecadores. Reconocerlo como el Señor de nuestra vida. De alguna manera esta es una oración que la Iglesia venera y en la cual honra al corazón de Jesús al invocarlo con su santísimo nombre. Este santo nombre de Jesús empezó a ser venerado y honrado desde el inicio de las primeras comunidades cristianas y se introduce en las celebraciones litúrgicas por allá hacia el siglo XIV. Luego entenderemos que se vuelve una verdadera fiesta litúrgica unos 200 años más tarde, hacia el siglo XVI. Hubo dos hombres que fomentaron inmensamente la propagación del nombre de Jesús, que fueron San Juan Capistrano y San Bernardino de Siena. Con la invocación de este santísimo nombre podemos alejar de nuestras mentes malos pensamientos, ahuyentar al maligno en momentos de tentación o prueba. Por eso las plegarias y oraciones eucarísticas finalizan normalmente mencionando el nombre de Jesús cuando decimos por Jesucristo nuestro Señor. Creo, amigo oyente, que has aprendido de algo bonito en torno a lo que es el santísimo nombre de Jesús. Pero hablemos de la palabra de Dios. En la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Juan en el capítulo 2, versículos 29 y siguiente, Juan el místico exclama: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Qué dignidad, qué grandeza tan grande nosotros llamarnos hijos del Rey, hijos de Dios. Esa dignidad, esa estatura humana, moral, espiritual, nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede robar. Verdaderamente, si somos hijos de Dios, se manifestará en nosotros hacia el futuro, cuando Él venga con poder y gloria, lo que plenamente seremos. Juan dirá también en esta lectura: el que permanece en Dios no debe de pecar, no llega al pecado. Solo llega al pecado el que no ha visto, ni ha conocido, ni ha permanecido en el amor de Dios. Qué enseñanza tan bonita en este tercer día del año. Sentirme hijo de Dios, hijo muy amado, con la dignidad tan grande que ello implica, pero al mismo tiempo permanecer en Dios para no pecar. Y si pecamos es porque en el fondo ni hemos conocido, ni hemos sabido, ni hemos sido testigos de ese amor de Dios Padre.
Hablemos finalmente del Evangelio de hoy. Nos dice San Juan, hablando de San Juan el Bautista, una expresión bellísima que repetimos constantemente en la liturgia eucarística. Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así reconoce a Jesús, así reconoce su poder. Él es el único capaz de quitar, suprimir, superar la mayor tragedia humana, el pecado personal, pecado que esclaviza, pecado que entristece, pecado que nos roba la paz, pecado que engaña, pecado que nos aleja del plan amoroso de Dios. Solo Jesús, como el Cordero inocente, indefenso, limpio, como la ofrenda que nos recuerda la gran ofrenda en el pueblo judío en el tiempo de Pascua, Él se nos presenta como ese nuevo Cordero, pero ya no va a quitar de alguna manera el mal que hay en el momento presente de mi vida, sino que es el Cordero que quita todo mal, que suprime toda oscuridad eternamente en el corazón del hombre cuando dejamos que Él obre en nuestra vida. Enseñanzas bellas en este tercer día del año. Valorar el santísimo nombre de Jesús en su memoria litúrgica. 1. 2. Reconocernos hijos muy amados de Dios, esa filiación que nos ayudará a evitar el pecado. Y 3. Reconocer en Jesucristo a la misma ofrenda santa, inocente, indefensa, que recordando los sacrificios del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, nos muestran que en Cristo se suprime de manera definitiva y para siempre el pecado que puede haber como tragedia, como esclavitud en el corazón humano. Amigo, amiga, empieza bien este año, invoca a Jesús, siéntete hijo de Dios y de alguna manera reconoce en Cristo Dios al único capaz de superar la mayor tragedia humana, el pecado personal. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no
ti, que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos. A ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. A ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre. A ti que buscas la paz y no la guerra. A ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece. A ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja. A ti que te desprecia el mundo porque no sigues
las reglas que ha marcado. A ti que te enfrentas con Él para así poder salvarlo. A ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Podemos alejar de nuestras mentes malos pensamientos, ahuyentar al maligno en momentos de tentación o prueba. Por eso las plegarias y oraciones eucarísticas finalizan normalmente mencionando el nombre de Jesús cuando decimos por Jesucristo nuestro Señor. Creo, amigo oyente, que has aprendido de algo bonito en torno a lo que es el santísimo nombre de Jesús. Pero hablemos de la palabra de Dios. En la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículos 29 y siguiente, Juan el místico exclama: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Qué dignidad, qué grandeza tan grande nosotros llamarnos hijos del Rey, hijos de Dios. Esa dignidad, esa estatura humana, moral, espiritual, nadie nos la puede quitar, nadie nos la puede robar. Verdaderamente, si somos hijos de Dios, se manifestará en nosotros hacia el futuro, cuando Él venga con poder y gloria, lo que plenamente seremos. Juan dirá también en esta lectura: el que permanece en Dios no debe de pecar, no llega al pecado. Solo llega al pecado el que no ha visto, ni ha conocido, ni ha permanecido en el amor de Dios. Qué enseñanza tan bonita en este tercer día del año. Sentirme hijo de Dios, hijo muy amado, con la dignidad tan grande que ello implica, pero al mismo tiempo permanecer en Dios para no pecar. Y si pecamos es porque en el fondo ni hemos conocido, ni hemos sabido, ni hemos sido testigos de ese amor de Dios Padre. Hablemos finalmente del Evangelio de hoy. Nos dice San Juan, hablando de San Juan el Bautista, una expresión bellísima que repetimos constantemente en la liturgia eucarística. Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así reconoce a Jesús, así reconoce su poder. Él es el único capaz de quitar, suprimir, superar la mayor tragedia humana, el pecado personal, pecado que esclaviza, pecado que entristece, pecado que nos roba la paz, pecado que engaña, pecado que nos aleja del plan amoroso de Dios. Solo Jesús, como el Cordero inocente, indefenso, limpio, como la ofrenda que nos recuerda la gran ofrenda en el pueblo judío en el tiempo de Pascua, Él se nos presenta como ese nuevo Cordero. Jesús es el resucitado, y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por Él. Esta invocación de fe, bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas, tanto en el mundo oriental como en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del Monte Athos, es la invocación: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Y es que la manera de un mantra en la espiritualidad oriental o de una ejaculatoria repetitiva en la piedad cristiana, cuando nosotros, siguiendo estos místicos,
del Sinaí, de Siria y del monte Athos, cuando dicen Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros, estamos invocando ese Yeshua o Yeshua, dicen otros, Dios Salvador, y es una palabra que tiene poder sobre nuestras vidas. En el fondo se conjuga el himno cristológico que nos trae la carta de Filipenses en el capítulo 2 con la petición del publicano y el mendigo ciego: ten compasión, ten piedad de mí. Mediante ella el corazón está como en armonía, en concordancia, y de alguna manera la miseria que hay en el hombre se une con la misericordia de su Salvador. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo para una oración continua. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersen palabrerías, como nos dirá Mateo 6:7, que no es el que me diga muchas veces Señor, Señor, sino pocas palabras, pero con toda la fuerza del corazón. Y dicha así, va a permitir que se conserve esa palabra y que fructifique en nosotros desde que haya perseverancia. Es posible en todo tiempo, porque no necesita que uno tenga una desocupación especial. Puede estar uno ocupado y siempre habrá esa posibilidad de uno decir: Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de nosotros pecadores, o ten piedad de nosotros pecadores. Reconocerlo como el Señor de nuestra vida. De alguna manera esta es una oración que la Iglesia venera y en la cual honra al corazón de Jesús al invocarlo con su santísimo nombre. Este santo nombre de Jesús empezó a ser venerado y honrado desde el inicio de las primeras comunidades cristianas y se introduce en las celebraciones litúrgicas por allá hacia el siglo XIV. Luego entenderemos que se vuelve una verdadera fiesta litúrgica unos 200 años más tarde, hacia el siglo XVI. Hubo dos hombres que fomentaron inmensamente la propagación del nombre de Jesús, que fueron San Juan Capistrano y San Bernardino de Siena. Con la invocación de este santísimo nombre, pero ya no va a quitar de alguna manera el mal que hay en el momento presente de mi vida, sino que es el Cordero que quita todo mal, que suprime toda oscuridad eternamente en el corazón del hombre cuando dejamos que Él obre en nuestra vida. Enseñanzas bellas en este tercer día del año: valorar el santísimo nombre de Jesús en su memoria litúrgica, 1. 2. Reconocernos hijos muy amados de Dios, esa filiación que nos ayudará a evitar el pecado. Y 3. Reconocer en Jesucristo a la misma ofrenda santa, inocente, indefensa, que recordando los sacrificios del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, nos muestran que en Cristo se suprime de manera definitiva y para siempre el pecado que puede haber como tragedia, como esclavitud en el corazón humano. Amigo, amiga, empieza bien este año, invoca a Jesús, siéntete hijo de Dios y de alguna manera reconoce en Cristo Dios al único capaz de superar la mayor tragedia humana, el pecado personal. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los... Nuevo Cordero,
Jesús es la nueva y definitiva ofrenda presentada a Dios para expiar el mal, las limitaciones, la oscuridad, el pecado que hay en el corazón humano. De alguna forma, los evangelios de estos días nos preparan no solamente para la fiesta de la Epifanía del Señor, sino y sobre todo para la gran fiesta del bautismo del Señor, con el que se cerrará próximamente este ciclo de la Navidad. Hoy reconocemos que el bautismo es quizás el sacramento más desconocido por nosotros, olvidando que es el más importante entre los 7 sacramentos entregados por Dios a la humanidad a través de la Iglesia. Y es el sacramento más importante porque por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Entramos en la gran familia de la fe. Pertenecemos a la comunidad de los creyentes, la Iglesia. Somos liberados del pecado de origen o pecado original, expresión acuñada hace muchos siglos por el gran padre San Agustín. Hoy reconocemos que quizás nuestro bautismo se ha quedado en rito social, en culto vacío, en tradición de generación en generación que no asumimos existencialmente. Solo por el bautismo se comunica toda la fuerza de la vida divina a nuestro ser. Por el bautismo nosotros verdaderamente somos partícipes de la herencia de la salvación obrada en Jesucristo y que todos vamos a recibir en la vida eterna en el cielo. Hoy reconoce y agradece el día de tu bautismo. Hoy pídele al Señor ser consecuente, coherente con esa promesa de adherirte a la fe en Jesucristo y de renunciar al maligno, a sus obras y seducciones que hiciste tú o que hicieron tus padrinos y padres en tu nombre el día de tu bautismo. El nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, según nos dice el libro del Éxodo, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo. Jesús significa Dios salva. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre, y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir el nombre de Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia recuerda el santísimo nombre de Jesús, palabra que tiene su origen hebreo por Yeshua, que significa Dios salva. A propósito del nombre de Jesús, San Bernardino de Siena afirma: «Este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas, donado al llegar la plenitud de la gracia». Pero más allá de este nombre santísimo, Jesús, que significa Dios Salvador, hablemos a partir del Evangelio de hoy de Juan el Bautista, aquel que anuncia a Jesús
y que lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le compara con la figura de un sencillo animal indefenso, inocente y limpio, porque Jesús es el hombre indefenso, inocente y limpio, que desde su sacrificio en la cruz, como el sacrificio de los corderos en los rituales judíos, es capaz ya no de limpiar exteriormente, sino de purificar del pecado que hay en el corazón humano. Jesús es la nueva Pascua. Jesús es el